El otro día, en el espectáculo que hacemos en Voces, en lo de Lalo, cuando hubimos terminado una función, que estuvo muy bien, ¿querés poner el último tema del disco? El último ahí, el que tenés. Porque cuando termina la función y pusimos una cumbia, un montón de gente empezó a cantar. ¿Ahí lo tenés, Víctor? Es el último. Dale play. Pasó esto, mira. Y había una señora y un señor sentados ahí en la punta, a mi izquierda al final, que me llamaron para hablar. Les había gustado, qué sé yo, la señora era muy locuaz y me dijo, no digas nada. Por favor, no vayas a decir nada, ¿eh? No digo nada, pero soy la mamá de Axel Kicillof. Lo está diciendo, por lo menos. No, bueno, que ese día no dijese nada ahí para que no se le acomodara a la gente, para que no viniera el dueño, creo que ese era el sentido. Soy vecina de acá, siempre te escucho en la radio, etcétera. Porque en el espectáculo pasan cosas como esta, estamos compartiendo el disco, Jorge Alperín. Sí, sí. Y cuando yo digo vamos a comer, la gente se confunde y empieza a cantar otra cosa. Este es un registro en vivo, una de las noches en lo de Lalo. El hijo de la señora que estaba sentada ahí se llama Axel Kicillof. Axel Carlos Polimeni, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. No me había contado mi vieja, así que... Bien, no tiene por qué contar... Las andanzas. No tiene por qué contarle al hijo lo que hace los domingos a la noche en buena compañía, tampoco. No, bueno. Bueno, qué lindo la chiquita esa. Mi hijo tiene 9 también. Así. Tiene 9, tenés experiencia. Margarita, ¿querés saludar a Axel Kicillof? Hola. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Bien, es una amiga y es columnista millennial de nuestro programa. Axel, ¿con qué ánimo va mañana la oposición política Mauricio Macri a la sesión legislativa convocada para las 14? Y con expectativa de que se acomode un poco, con un poco de sensatez, la clase política, los dirigentes, y que puedan reflejar un poco lo que muestra las manifestaciones, lo que muestra esta reacción popular ante un intento realmente traicionero, además de todo, de Macri, de meterle la mano en el bolsillo. Yo repasaba el otro día, hay un audio dando vuelta del jefe de gabinete Marcos Peña, de agosto de este año, o sea, unos meses atrás, diciendo que no tenían preparada ninguna reforma previsional, que no iban a tocar ningún derecho ni de los laburantes ni de los abuelos. O sea, que fueron una elección pidiendo el voto para otra cosa. Después podemos evaluar si el resultado electoral es como dice el oficialismo, un cheque en blanco, un apoyo a los cambios que está haciendo. Hay que evaluarlo bien, porque el 60% no los votó, porque ganaron con mucha dificultad en provincia, con todo su aparato, pero lo cierto es que los que no lo votaron seguro no querían esto, y los que lo votaron yo creo que tampoco. Entonces ahora el punto es que los representantes de todos esos argentinos, la sociedad que no quiere solucionar los presuntos problemas que el gobierno tiene, o los problemas que va produciendo el propio gobierno, porque es un gobierno que baja impuestos y que a los sectores más poderosos, a los sectores más pudientes, y después empieza a hacer pucheritos y decir no alcanza la plata y se la trata de sacar a los jubilados. La verdad que es tan grueso el tema que yo voy con la expectativa de que tanto en la calle como en el Parlamento, esa mayoría que también hoy muestra las encuestas, que es contraria a lo que está por hacer Macri, por indicaciones, entiendo yo, de los organismos de crédito, pero tal vez por vocación también, pero bueno, que eso se refleje también en las instituciones representativas de la democracia, porque si no estamos en un lío, si nadie está de acuerdo con algo y el gobierno lo hace igual, no lo puede explicar, miente para explicarlo, y después acusa a los demás, a los que representan lo que la sociedad, en este caso claramente está expresando, y a lo que ve como una verdadera traición, como una sorpresa del resultado electoral también, porque esto se monta sobre el resultado electoral. Bueno, que eso se pueda reflejar
en los votos en las instituciones, o sea que el Parlamento no acompañe la reducción de jubilaciones que plantea Macri. En tu caso, los palos, los gases, la represión, ¿curten o desalientan? Y te pido una reflexión sobre también la gente que fue y se encontró con esta respuesta del Estado. Mira, yo creo que es un efecto más o menos, qué sé yo, son hechos sociales, con lo cual tienen muchos elementos, no siempre pasa lo mismo. Hay una intención muy clara del gobierno de generar miedo, de desmovilizar, y bueno, lo viene haciendo desde el día 1 que asumió, porque tenemos hechos represivos, hay ahí unas estadísticas dando vuelta que muestran la enorme consistencia, la enorme aceleración y el claro carácter deliberado que tienen estos hechos represivos, que empezaron, ¿se acuerdan? Allá atrás por el 2016, principio, una vez entró la cana en una murga y todos decían, bueno, habrá sido un error, el propio gobierno se hacía el distraído, pero bueno, después ya incluye 2 muertes en hechos represivos y ya cientos de hechos de represión de la protesta social, de criminalización de esta protesta social, y además de estos inventos, ¿no? Porque también trata de justificar el gobierno con un aparato mediático muy afilado, que bueno, que en realidad el gobierno está protegiendo a la ciudadanía de los violentos. Cuando yo ahí presente en el Congreso y observando los preparativos de ese verdadero ejército de gendarmes y varias fuerzas de seguridad, estaban preparándose para generar un hecho de violencia, para que haya detenidos. De hecho, les pasa siempre lo mismo, como la manifestación no tiene un carácter violento, los detenidos son agarrados al voleo, no tienen nada que ver, la enorme mayoría, digo todos, ¿no? Pero no tienen nada que ver, y siempre los que aparecen tirando piedras, que aparecen junto con las cámaras, porque están en un lugarcito, son poquitos, pero siempre los están esperando las cámaras también, aparecen tirando piedras después de los hechos de violencia. O sea, primero es la violencia policial o de las fuerzas represivas a una multitud pacífica. Después aparece un grupito tirando piedras. Y después van a detener a otros que no tienen nada que ver. O sea, que es como una especie de obra mal montada, ¿no? Si uno la observa. Una especie de farsa con la complicidad de algunos medios de comunicación. Después he leído al revés. Después lo que pasó al final era lo que desencadenó lo que ocurrió al principio. Y es muy alevoso, porque además Argentina durante 12 años y medio tuvo marchas oficialistas, digamos, marchas neutras por hechos como cuestiones como los derechos humanos, los 24 de marzo, multitudinarios, durante 12 años, y tuvo marchas opositoras bastante aguerridas, bastante enojadas, pero nunca terminadas en hechos de represión de esta envergadura. Quiere decir que no es un problema de la sociedad argentina y cómo se manifiesta, es un problema del gobierno, porque al mismo hecho y a las mismas situaciones nosotros también tuvimos multiplicidad de manifestaciones y marchas opositoras. Está claro, y además en un aspecto los gendarmes eran los mismos en un gobierno que en otro. Nuestro compañero Jorge Alperín te quiere preguntar, Axel. ¿Cómo estás, Axel? Me extendí un poco, pero quería terminar la reflexión. Yo creo que el efecto disuasivo, o el efecto de sembrar, porque esto en la literatura se llama, es decir, en los estudios se llama el terror como política, ¿no? El terror, porque es asustar, que el miedo provenga de una política de Estado. Y para mí desde el primer día quieren generar, y bueno, con los infiltrados, que ya claramente son infiltrados, con las detenciones, quieren que la gente se quede en su casa. Y la verdad que cada manifestación nos muestra que de momento lo que ha logrado romper con la inmovilidad que genera el miedo y con la desmovilización que genera el miedo es la organización, porque cada vez vemos marchas espontáneas también, pero de gente consciente que todavía siguen yendo, los abuelos, los niños, porque también el montaje es tan, digamos, cuando la multitud es de 200.000 personas, digamos, 100.000 personas, la verdad es que todos nos sentimos muy seguros, marchando codo a codo con compañeros, expresándose pacíficamente, no hay peligro. Después, por eso también las fuerzas represivas actúan
al final de las manifestaciones, cuando ya está dispersada la multitud. Sí, incluso llevando gente que venía de trabajar, como el caso de Damiana. Sí, Damiana, pero lo que quieren mostrar acá es que hay detenidos porque estaban en los desmanes, pero también ahora con los dispositivos, los bichitos, los celulares, todo el mundo anda con una cámara, o sea que lo que en las noticias inmediatamente aparece, yo los veía, ¿no? Después de 6 horas de represión, apareció en un canal de televisión una cámara filmando 4 presuntas bombas Molotov en el piso, de la nada, ¿no? Que claramente uno dice, claro, por eso pusieron 6.000 gendarmes en la calle, o 1.000 gendarmes en la calle, reprimieron a toda la gente pacífica, le rompieron la cabeza unos cuantos, abusaron en el término de la violencia física y aparentemente también de otra forma de la ciudadanía. O sea que yo creo que en tanto seamos mucha gente los que no estamos de acuerdo, lo sigamos haciendo con mucha conciencia, muy pacíficamente, y yo, digamos, como ejemplos históricos, obviamente no tiene nada que ver, pero también uno recuerda por las películas y por las fotos los hechos de las manifestaciones enormes en la India y la represión, ¿no?, sobre esas manifestaciones que engendraba una multitud mayor. Por eso, esto en respuesta, intento de respuesta de qué pesa más, el miedo y el desánimo o la reacción de la indignación y digamos, la participación y la conciencia ciudadana, que se empieza a dar cuenta que este gobierno, la verdad, que solo retrocede ante manifestaciones, digamos, ante focus group por un lado, pero que se expresan de otras maneras un poco más tradicionales, ¿no? Axel, lo que te quería preguntar es tu reflexión acerca de un hecho contradictorio, y es que la mayoría de muchas de las provincias pobres votan peronismo, pero como son provincias pobres son las más vulnerables a las presiones que le hace la derecha gobernante para que le voten cosas que son contrarias a las tradiciones peronistas, ¿no? Como si hubiera un tema ahí que una encerrona que no se puede resolver, ¿no? Como están operando sobre los gobernadores de las provincias pobres, extorsionándolos para que sus legisladores voten la ley, la reforma previsional. Yo me he enterado que esas extorsiones son muy claras, contundentes y a plena luz del día, digamos, son al aire libre, porque las vemos por los diarios. Le dicen a un gobernador que el gobierno nacional no le va a pasar la plata que le corresponde, por otro lado, que fue acordada para el aguinaldo o para terminar de pagar los sueldos del mes, si los diputados de esa provincia no votan como el gobierno quiere. Uh-huh. Bueno, en el extremo, el gobierno podría, qué sé yo, extorsionar con cosas, no sé, secuestro extorsivo para que voten. Estamos hablando de esas cosas, porque se están secuestrando la plata de las provincias y aplicándola solamente a los obedientes. Yo creo que esto, más allá del hecho que vos me planteás de la complejidad, creo que exige una reflexión previa, que es un ataque a la democracia argentina, porque si los diputados y senadores van a votar lo que quiere el Ejecutivo, porque si no, en las provincias también, porque esto es perjudicial para la población en general, claramente. Ahora quería hacer un comentario sobre el bono y esto, pero es perjudicial claramente para todos los jubilados, los que cobran las asignaciones. Estamos hablando de 16 millones de personas, solo los que cobran directamente. Después están los que se van a jubilar después, sin bono ni nada, es decir, con el cálculo nuevo y una jubilación más baja. Axel, pero Duhovne, el ministro de Economía, Sofía Caram, de este lado, buen día, dice que quieren asustar a los jubilados con una supuesta pérdida cuando hay un fuerte aumento. El ministro de Hacienda, perdón. ¿Y a quién le hablaba? Al kirchnerismo. A Clarín, porque yo lo leo en Clarín esto que estoy diciendo, en La Nación. Cualquiera, es más, lo leo en el propio gobierno, porque el gobierno empieza esto anunciando, como un gran éxito, que se va a ahorrar 100.000 millones de pesos. Y lo digo en la terminología del gobierno, va a haber un ahorro de 100.000 millones de pesos. ¿Cómo? Cambiando la fórmula. A ver, que alguien que no sea Tonelli, que reinventó la matemática, me explique cómo se pueden ahorrar 100.000 millones de pesos de los jubilados sin bajarle la jubilación. O bien le bajan la jubilación o bien no se ahorra nada. Si se la están subiendo, entonces tienen un gasto mayor. Lo que pasa es que a un público y a determinados sectores le quieren decir: acá estamos sacando plata que se va a usar para otra cosa, digamos, el pago de la deuda o lo que sea. A la sociedad le quieren decir:
no estamos tocando las jubilaciones. Pero bueno, hay una contradicción tan evidente que yo creo que esta gente ya tiene que reinventar la matemática, la física, la economía, todo, para explicar cómo se van a ahorrar plata de pagar las jubilaciones, no le están bajando las jubilaciones a la gente. Te pido por favor, Axel, que no les demos idea porque ya quieren reescribir la historia, están reinventando están inventando la cascocracia, y si encima le seguimos dando su idea. Se baja la jubilación, la plata que recibís, pero no el poder adquisitivo. Además en un contexto inflacionario, aún si no te bajara, te la están bajando. Y yo creo que, mirá, por eso recurro a los cálculos de los analistas del diario Clarín, para que no acusen al cálculo de kirchnerista, porque ya que la matemática sea kirchnerista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando reclama porque Argentina cumpla los pactos que tiene, por ejemplo con el caso Milagros Sala, vendría a ser la ONU kirchnerista, pero ahora de Newton, Aristóteles, Einstein, todo para acá son kirchneristas. Vale la pena aclarar que eso ya pasó. Vos decís que no acusen al cálculo de kirchnerista. Ya alguna vez la matemática moderna fue acusada de marxista. Es subversiva. De subversiva en 1976. Mirá, yo lo que digo, para ser muy claro, según los medios más oficialistas que hay, esto le produce al gobierno un ahorro de entre, algunos decían 67.000, otros 100.000 millones de pesos. El cambio de fórmula el año que viene nada más. Porque el otro año de nuevo ahorran eso, o más, si uno lo actualiza por la inflación que vaya a haber. ¿Por qué? Porque la fórmula que había, concretamente para tomar un solo mes, en el primer mes les corresponde casi un 15 de aumento y el gobierno le va a dar un 6 de aumento. Estoy aumentando los números porque son 14,67 y 5,7. Pero son 9 puntos, 8 puntos y pico porcentuales de diferencia. Es una caída de las jubilaciones de 8 puntos porcentuales, lo cual totaliza en el año unos 5.000, 6.000, depende de los cálculos, 7.000 pesos, depende de los cálculos que perderían. Pero para que lo entienda toda la gente, el problema es que el próximo aumento, en vez de ser como corresponde por la fórmula de hoy, como 14,5, va a ser de 5,7%. Con una inflación que ya lo superó, con un último trimestre que solo a lo sumo alcanzará para recuperar un aumento del 5,7%. En marzo que viene la inflación de estos últimos 2 meses, que va a ser más o menos 2 más 3, 5, o sea que dentro de 3 meses te van a devolver la inflación de los últimos 2, no el 15 que te corresponde. Entonces, ahí hay un ahorro, de ahí en adelante toda la vida, porque una vez que un aumento fue 8 puntos por debajo de lo que correspondía, los aumentos posteriores arrastran esos 8 puntos de pérdida, no los recuperan. Entonces, ¿qué es lo que ahora dice el gobierno? Y esto para que tengan otra cuenta, ese número da más o menos entre 600 y 800 pesos menos el próximo aumento. O sea, el próximo aumento de los jubilados que les correspondía va a ser de 600 pesos menos, por decirlo menos. ¿Y qué dice el gobierno? Te lo cobro con un bono de una única vez, de, en un caso 350 pesos, en otro 750 pesos. O sea que eso alcanza para la mitad o para cubrir un mes de pérdida. Pero al mes siguiente volvés a cobrar sin el aumento que te correspondía y sin el bono. Sí. O sea que este bono es una curita, y en número grande, si la pérdida es de 100.000 millones de pesos, este bono, dice también el diario Clarín, le sale al gobierno 4.000 millones de pesos. O sea que para conseguir presuntamente el voto o paliar o dejar o hacer propaganda de que el gobierno es sensible a esta situación, o del ensayo y error, o de que se equivocaron, le roban a los jubilados 100.000 el primer año, porque el segundo le vuelven a robar los 100.000 y el tercero también, y así sucesivamente, mientras cobren la jubilación, para compensar, que para colmo también es una confesión, porque el verbo compensar quiere decir que te sacaron algo y te compensan. Entonces está reconociendo el gobierno la contradicción con su propio discurso, que es que no perdían nada. Es verdad, y con las mentiras en campaña respecto a que no había ninguna reforma provisional. Axel, ladran en derredor tuyo, eso debe ser señal de que cabalgamos. Abrazo grande. No, muchísimas gracias a ustedes. Axel Kicillof, diputado nacional del Frente para la Victoria, sesión mañana a las 14 y ex ministro de Economía de la Nación a las